y nos trae un tema concatenado, ¿no? Con respecto a la geoingeniería. El tema es la guerra geofísica de la manipulación del clima. Para ello, viene una hermana nuestra de San Luis, Argentina, y quisiera hacerle la presentación debida, porque ella es licenciada en comunicación social, con una sólida trayectoria en educación secundaria y un profundo compromiso con la defensa del medio ambiente y el desarrollo comunitario. Además de su experiencia docente de más de 15 años en diversas instituciones de la provincia de San Luis, abarca materias como cultura, comunicación, formación ética, ciudadana, lengua, literatura. Ha demostrado un liderazgo en la coordinación de planes de mejora institucional y proyectos educativos innovadores. Sin más, quisiera resaltar de que ella, además de que ha gestionado y dirigido proyectos sociales y ambientales a nivel municipal, enfocándose en la educación ambiental, la gestión de residuos y el desarrollo comunitario en zonas vulnerables, su experiencia en coordinación y producción cultural y artística complementa su perfil multidisciplinario. En resumen, puedo decir que nuestra profesional del día de hoy, de la comunicación, con una destacada trayectoria en la educación, un fuerte activismo socioambiental y una marcada vocación por el desarrollo comunitario y la protección del entorno natural, viene a fortalecer el tema, la geofísica de la manipulación del clima. Para mí es un honor dar pase a nuestra querida hermana de la República Argentina, Cecilia Inés Sustercit. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto para mí estar compartiendo contigo, Ricardo, pero además dentro de este contexto tan fundamental que es tomar conciencia de lo que está sucediendo a nivel geopolítico, que está buscando coartar, y de hecho lo viene haciendo, coartar la libertad de las personas, de los pueblos, la soberanía de los pueblos, y tomar conciencia y a la vez encontrarnos con quienes venimos trabajando para frenar todos estos atropellos que se vienen dando, ¿no? A nivel social, cultural, económico, geopolítico, demográfico. El tema por el cual estoy convocada a este congreso tiene que ver con una problemática que nosotros venimos trabajando en Argentina y a nivel Hispanoamérica, que es digamos, la grave intervención que se viene haciendo a escala global, a escala planetaria y también a niveles regionales y locales a la naturaleza, ¿sí? A todo el sistema atmosférico y a los sistemas y reguladores climáticos. La manipulación del clima es una realidad que se ha mantenido invisibilizada durante muchísimo tiempo porque ha sido desarrollada en un pacto de silencio de parte de quienes han avanzado en todo lo que es tecnologías, patentes, programas, han crecido en todos estos desarrollos invisibilizando cualquier voz y silenciando cualquier voz que ha denunciado a lo largo de la historia este atropello a la naturaleza constante, esta intervención artificial de la naturaleza, del ambiente, del entorno, y por lo tanto, con ella a todas las poblaciones y humanos que vivimos, ¿sí? Porque somos naturaleza, aunque venimos de un paradigma cultural de que estamos separados de la naturaleza, en realidad somos partes de la tierra, es nuestro hogar y somos naturaleza también. Y bueno, como tal, este paradigma cultural de percibirnos separados o que podemos simplemente explotarla y utilizar sus ecosistemas como recursos,
nos ha ido llevando a diferentes crisis que no son más que las crisis también que vivimos a nivel social. Nosotros venimos trabajando muy intensamente desde hace varios años para denunciar que se viene, que todo esto que nos están, digamos, presentando, los problemas que están sucediendo en el planeta a nivel ambiental, a nivel ecológico, tienen que ver con muy pocos factores o como un único factor, que es la gran y extrema emisión de CO2. Sin embargo, nosotros venimos mostrando nuestras investigaciones y dando a conocer que en realidad aquí se viene ejecutando desde hace muchísimo tiempo una guerra silenciosa que utiliza la naturaleza en contra de los mismos pueblos. ¿Por qué? Porque desde los años 40 aproximadamente ya se empezaron a desarrollar un montón de investigaciones, patentes y creaciones para adaptar el clima a las necesidades de los grupos que tengan estas tecnologías. Es decir, si un país quiere generarle a otro país un daño económico porque quiere que no pueda exportar granos, quiere que sea dependiente financieramente, que las cosechas no vayan bien, que el turismo no pueda prosperar, que los pequeños agricultores no puedan cultivar sus semillas naturales y libres y tengan que ir a las transgénicas, por ejemplo, bueno, qué mejor forma de manejar todos los factores climáticos para hundir, por ejemplo, una economía o que no prospere, para hacer inversiones en el mercado global. Así que esto es lo que nosotros venimos visibilizando y trabajando a múltiples niveles en la prensa, tratando de encontrarnos incluso con las instituciones, de llevar estos mensajes a los lugares más difíciles de llevar, como son los organismos de gobierno, como son las universidades, porque hay toda una estructura que focaliza en ciertos aspectos de las crisis climáticas y no ve todo esto que es la crisis climática inducida, la modificación del clima intencional. Así que, bueno, en eso venimos trabajando. Esta tarea tiene múltiples facetas, porque hay una, en primer lugar, que es la de dar a conocer, porque la de concientizar, porque es muy poco conocida esta realidad. Hasta hace pocos años no se sabía prácticamente nada de esto, y quien alzaba la voz de esto simplemente se lo veía como alguien que crea fantasías o alguien conspiranoico con un montón de prejuicios. Y bueno, el trabajo de dar a conocer, dar charlas, hemos estado en más de 10 provincias argentinas, dando charlas informativas en todas las regiones posibles, en los ámbitos más diferentes, en un pueblito chico, en un club de barrio o en una universidad, como les decía recién, o hablando incluso a equipos de gobierno que niegan absolutamente que esto esté sucediendo, llevando esta palabra a esos lugares. Y después hacer toda esta investigación y después tratar de movilizar y manifestarnos con las poblaciones para presionar a los gobiernos para que pongan en agenda esta problemática y que se tenga en cuenta que lo que vienen diciendo algunas poblaciones, por ejemplo, en las regiones donde yo habito, que es San Luis, en La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Juan, existen denuncias desde hace más de 25 años que vienen reclamando por esta intervención artificial que realizan
sectores del agro, empresarios de la minería, empresarios de ciertos cultivos que quieren proteger sus cultivos, entonces hacen este famoso método de cloud seeding, de siembra de nubes en determinados periodos y evitando que llueva. Y la gente que no tiene la posibilidad de hacer riego subterráneo, riego por pivot, y depende mucho de la lluvia, se queda sin agua para sus cultivos, para sus animales, para las pasturas naturales que tienen que renovarse. Entonces, es una tarea compleja porque el ataque a través de las fuerzas de la naturaleza, es decir, de una extrema sequía, a inundaciones, a granizos extremos, a vientos muy fuertes, digamos, un montón de factores naturales que están siendo utilizados de forma extrema, ¿sí? Para justamente lo que decíamos recién, hacerle la vida difícil, complicar la economía y la vida de las poblaciones, que también es lamentablemente parte de este plan. Entonces, por una parte, está todo el trabajo que se hace para tratar de detener en los gobiernos locales que tengan en cuenta, de hecho, a partir de todo este trabajo, el encontrarnos, unirnos, organizarnos, es que en la provincia de San Juan se dictó una ley que suspende por 30 meses el uso de toda tecnología de modificación intencional del ciclo hidrológico y de la atmósfera. Y en San Luis el año pasado, después de mucho trabajo en las legislaturas de nuestra provincia, de juntar firmas, de manifestarnos, de presionar a través de la prensa, se obtuvo una ley que prohíbe toda intervención artificial del ciclo hidrológico y de la atmósfera, ¿sí? Y del clima. Entonces, por otra parte, está todo el trabajo de informar a esas poblaciones campesinas que están muy conscientes de lo que es, cómo se manipula una tormenta, cómo se interviene y cómo aparecen aviones de pequeño porte cuando hay una posibilidad de tormenta y la diluyen y la dispersan, de informarles que no es la única forma en que se está manipulando el clima, que hay una forma que es mucho más grave porque en cierto sentido afecta a todos los ecosistemas por la intensidad que tiene y por la cantidad de días al año en que se aplica, que es la geoingeniería o ingeniería del clima, que se está aplicando a escala global. La geoingeniería lo que busca es adaptar el sistema climático terrestre a las necesidades humanas, a los grupos de poder que tienen estas tecnologías. Y lo hacen a través de múltiples tecnologías. Básicamente, saturar la atmósfera inyectando aerosoles con un particulado químico, tóxico, que son partículas a escala nanométrica, ¿sí? Son nanopartículas altamente conductivas, capaces de portar y de conducir las microondas electromagnéticas, y junto a polímeros también se está utilizando mucho, lamentablemente, todos los desarrollos de la industria de la nanotecnología. Entonces estos componentes, este particulado de aluminio, bario, estroncio, manganeso y un montón de otras partículas que justamente como son programas clasificados, que se mantienen en silencio, que se niegan, no podemos saber nunca cabalmente la cantidad de partículas que se están arrojando, pero las patentes, los programas y los mismos científicos de la geoingeniería declaran estos programas que se llaman inyección de aerosoles en la alta atmósfera para el manejo y bloqueo de la radiación solar. Esta gente lo que plantea es que la temperatura está aumentando del planeta y por lo tanto hay que bajar la temperatura del planeta y hay que imitar las erupciones volcánicas
que generan una baja de temperatura creándole una sombrilla a la Tierra de materiales químicos. Esto que parece absolutamente descabellado, y es absolutamente descabellado, porque ustedes imagínense cómo podemos pensar en que los seres vivos vamos a poder vivir en una atmósfera cargada de tóxicos, si cuando un volcán explota, todo el pueblo tiene que evacuar e irse. Esta gente viene inyectando este tipo de particulados en la alta atmósfera, y lo que vemos en nuestros cielos es justamente esto, que luego de un intenso día en que los aviones dejan esas trazas químicas, o como le llaman estelas químicas, por eso se les dice chemtrails a estos aviones, la atmósfera empieza a cambiar sus condiciones naturales, empieza a cubrirse de una calima, como de un particulado, como de un manto de nubes que son artificiales, de color gris, y que bloquean la entrada de los rayos solares. Y ese bloqueo es lo que cambia las condiciones naturales de la atmósfera y en general diseca, porque son materiales higroscópicos que terminan absorbiendo la humedad de la atmósfera y por lo tanto terminan cambiando todo el ciclo hidrológico, porque no permiten que llueva cuando están las condiciones naturales para que llueva, y eso después se potencia en una polarización que pasamos de extremas sequías a extremas inundaciones, porque se está todo el tiempo interviniendo en la atmósfera con diferentes tecnologías. Tenemos la intervención que se hace, como les decía recién, a escala local y regional, por parte de aviones de pequeño porte, cañones antigranizo, misiles, como sucede acá en Jujuy, para que las tabacaleras no pongan en riesgo sus cultivos, más la intervención extrema que se está dando a escala global en la alta atmósfera, ¿sí? Todo ese particulado químico actúa en sinergia, ¿sí?, con las microondas que están siendo emitidas por diferentes fuentes de emisión, como las antenas, los radares meteorológicos y los campos, la base de antenas dipolo, que comúnmente son conocidas. Me hizo acordar ahí la persona que estaba escribiendo, gracias, los campos que son conocidos como el proyecto de investigación HARP, ¿sí? Entonces, hay una extremada contaminación electromagnética. Todas estas microondas, todos estos radares y antenas pueden ser utilizados en altas potencias y mover, ¿sí?, todo ese particulado que fue arrojado durante días y días por los chemtrails, por estos aviones que van dejando, inyectando en la alta atmósfera todo ese compuesto que es conductivo y que está justamente puesto no solo para hacer el bloqueo de la radiación solar, para intoxicar y que todas las personas respiremos esos químicos y por lo tanto seguir siendo clientes obligados de la industria farmacéutica, ¿sí? Porque todo esto que se arroja en el cielo lo respiramos y genera muchas enfermedades. No solo está para eso, sino también para manejar el clima y por lo tanto la economía, porque nosotros dependemos, todas las economías de los países dependen, el turismo, absolutamente todo depende del tiempo atmosférico, de cómo está el clima. Entonces, si eso se está manejando como si fuera un tej, en algún momento unas inundaciones por acá, extrema sequía por acá en el momento en que más se necesita el agua, estos productores les vamos a sacar la posibilidad de cultivar natural y van a tener que comprar semillas transgénicas que son resistentes al aluminio y resistentes a la sequía, como ya lo viene desarrollando Bayer, Monsanto, ¿sí? Entonces, generar desastres, eventos extremos, como inundaciones extremas, como granizos que no se derriten durante horas, como pasó hace poco en Rosario,
Bueno, digamos, un montón de fenómenos que encima se le achacan todos a que la culpa es de todos los habitantes del planeta, que no sabemos cuidar el planeta, entonces todo esto es la venganza de la Tierra y no se está hablando de los usos militares de la ingeniería del clima. Ricardo, no sé si vos me querés, hago una pausita por si me querés hacer una pregunta, porque no sé con qué metodología vienen en los programas anteriores. Brillante tu participación, apreciada Cecilia. Estamos muy contentos por la información que estás virtiéndonos. Hay mucho agradecimiento en los mensajes que estamos recibiendo en los comentarios de distintas partes del mundo. Obviamente, este segundo Congreso Internacional por un nuevo sistema es justamente por la libertad mundial. De allí es que todos se enlazan y todos en un solo sentir se expresan, se indignan. Y en ese sentido, pues solamente como pauta de que tenemos 50 minutos y 5 minutos antes, todavía tienes 20 minutos te estaré advirtiendo para que puedas, de repente responder algunas preguntas o que puedas ya entrar en la fase final y pueda dar un mensaje en ese sentido, ¿no? Sin más, continúa con tu ponencia. A todos nos tienes cautivados por el tema tan importante que es. Gracias. Bueno, Ricardo, bien. Entonces, me gustaría hacer un poquito de historia para que se entienda el contexto global. Como les decía recién, esto arranca aproximadamente en el 40. De hecho, la primera patente que existe para modificar el clima se registra en el 39. Para quien no sabe, la patente es ese registro que hace un inventor en en formularios del Estado, en ámbitos del Estado, y el Estado le otorga un número de derechos sobre esa invención. Bueno, existen centenares de patentes, o sea, centenares de inventos que cuando uno los puede investigar y los va conociendo, es muy, muy fuerte cómo se ha creado absolutamente todo para todos los procesos: niebla seca, granizo para evitar el granizo, para generar humo higroscópico, para generar rayos eléctricos. Bueno, hay inmensa cantidad de patentes e invenciones para modificar el clima. Hay un montón de programas, sobre todo nosotros estudiamos mucho Estados Unidos porque es la información que más está disponible, pero que la gente sepa que esto, la Organización Meteorológica Mundial dice que son más de 50 países los que tienen tecnología y están modificando el clima intencionalmente. Rusia ha sido pionera en esto de su operación Pájaro Carpintero, de utilizar ondas de baja frecuencia, las ondas ELF, para utilizar la ionósfera y así poder generar diferentes interferencias en los sistemas de comunicación de sus enemigos. Estamos hablando de la época del 50, 60. A partir de que Rusia le hace su operación Pájaro Carpintero a Estados Unidos se pone a la cabeza a investigar y así va desarrollando ese sistema tan invasivo de todos los países que hoy entendemos que hay de este tipo de estaciones de antenas dipolo con capacidad de generar terremotos, maremotos, tsunamis y grandes eventos utilizando a la ionósfera. Eventos de movimientos en la Tierra muy, muy peligrosos y desastrosos, por supuesto. Hay diferentes nombres que se le han dado a todos estos programas militares que, como les decía, han sido desarrollados en absoluto secreto, porque justamente lo militar tiene eso, que para que una estrategia sea efectiva tiene que ser desarrollada en silencio, porque si vos al enemigo le estás diciendo cuál va a ser tu ataque, cuál va a ser tu estrategia, la estrategia deja de ser efectiva. Esto es lo que ha hecho esta gente y tan es así que en el 70, Estados Unidos, todas esas invenciones y esos programas que venía desarrollando,
los aplica en la Operación Popeye, en la guerra de Vietnam, inundando las rutas de Ho Chi Minh, potenciando la época de los monzones, y de hecho su lema fue más barro y menos balas, porque de esa forma podían avanzar más estratégicamente usando a la naturaleza como volviendo extremas las lluvias. Así como usaron el agente naranja como exfoliante para que el enemigo no pudiera, para que los vietnamitas no se pudieran esconder en la selva porque eran expertos en eso, lamentablemente usaron también esta metodología de siembra de nubes para intensificar la época del monzón. Ahora, cuando esto, años después, a partir de una investigación del New York Times, sale a la luz, la comunidad internacional en los 70 dice, tenemos que poner un freno a esto. Allí surge el convenio ENMOD, que siempre lo mencionamos desde CLAMA, que me olvidé decir, pertenezco a la organización CLAMA, Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental, donde abordamos toda esta problemática de la geoingeniería, y también a MIPAC, que es el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, que es ese movimiento que trabajamos más con la problemática de la manipulación del clima a escala local y regional, que son como dos niveles muy fuertes que necesitan abordajes diferentes de trabajo. Entonces, volviendo a la Operación Popeye, donde Estados Unidos usa las técnicas de modificación del clima para fines bélicos hostiles, se juntan los países y crean el convenio ENMOD. Cuando a mí no me creen que se pueda modificar el clima, siempre menciono el convenio ENMOD, porque desde los 70 los países allí establecieron la prohibición de modificar, de generar inundaciones, sequías, cambiar las presiones, los vientos, generar terremotos, maremotos, tsunamis, utilizar la ionósfera, destruir la capa de ozono. Todo eso estuvo planteado en esos convenios internacionales, en teoría para que los países no utilicen estas tecnologías para dañar otros estados. O sea que ya desde los 70 estas tecnologías en realidad los países del mundo lo sabían claramente que existían. Mientras toda la población mundial estaba enfocada en tratar de que no se vuelvan a repetir las grandes guerras, las bombas nucleares, trabajando para el desarme, los gobiernos subrepticiamente fueron avanzando en esta nueva guerra silenciosa que le pueden echar toda la culpa a la naturaleza de cualquier cuestión que suceda. Nosotros tenemos una biblioteca digital donde ponemos todos los documentales, toda esta historia, hay libros, hay informes, y hay un libro que yo siempre recomiendo que es de Clarice Seberac, una francesa, donde ella cuenta, pero detalladamente, se llama La Guerra Secreta contra los Pueblos, cuenta detalladamente todos los protagonistas, todos los programas, las fechas, los presidentes, quienes estuvieron involucrados, por ejemplo, entre otras cosas, con terremotos como el de Haití, eventos como el que sucedió en Francia para que obligara a Francia en el año 98 y 99, obligarle a que entraran las semillas transgénicas, que había una resistencia de los países de Europa a que entraran. Bueno, y así, hay ataques militares, hay una larga historia de ataques militares que se han venido sucediendo, y en este caso me gusta siempre mencionar también el hecho de una gran científica que es Rosalie Bertell, que ella trabajó en todas las comisiones de salud a nivel ONU, a nivel organismos supranacionales. Por ejemplo, cuando fue el desastre de Chernobyl, ella trabajó en todas las comisiones de salud para tratar de paliar y ver cómo se encaraba la restauración de la salud en las poblaciones. Bueno, una investigadora, una científica maravillosa que trabajó muchísimo al servicio de la humanidad, y ella escribió su último libro que se llama Planeta Tierra, Última Arma de Guerra. En ese libro ella plantea y les dice a la comunidad internacional, porque era una persona muy influyente que estaba en el seno de las Naciones Unidas y en organismos internacionales, y les dice:
no es el CO2, no es el calentamiento global, son los militares que vienen jugando y haciendo pruebas cuando todavía no conocemos los funcionamientos mínimos de la magnetósfera, de la ionósfera. Esta gente ya viene haciendo pruebas nucleares, poniendo en riesgo la vida misma. Entonces, como les digo, son programas que están desarrollados hace más de 70 años y que vienen siendo denunciados en muchos organismos. Esto no es de ahora, hay miles de personas que se han encargado de dar voz en el Parlamento Europeo, como Josefina Fraile y Maj Tirán también, que es otra activista muy importante, que ella denunció todo el programa HARP, y Estados Unidos nunca rindió cuentas, escudándose en que eran programas de defensa, y así un montón de investigadores. Esto se ha hablado, hay institutos como Clifton Carnicom que se dedican a la investigación de todas las enfermedades que van surgiendo a partir de toda esta inyección continua de aerosoles en la atmósfera. Es decir, es una problemática bien compleja, que necesitamos que se conozca para que se detenga cuanto antes, porque está en riesgo la vida misma de las personas y de los ecosistemas. Y para eso trabajamos en todos los niveles posibles. Entendemos que es muy difícil de detener si no hay conciencia en la gente, si no sabe lo que está sucediendo, si cuando ve un cielo que son nubes que no tienen nada que ver con las nubes cirrus, los cumulus nimbus redonditos, sino que son nubes artificiales, bueno, que cambian las condiciones naturales de la atmósfera, esto tiene un montón de implicancias. Sepan que las implicancias de eso son muy, muy grandes, porque atentan contra el derecho a vivir en un ambiente sano, porque todo el tiempo están vulnerando nuestra salud y la de los ecosistemas. Nosotros vemos, por ejemplo, las plantas que cómo se queman en los lugares de arriba, o cómo no están creciendo igual que antes. Vemos días que, por ejemplo, estuvimos inmersos en unas nieblas completamente secas, anómalas, que cuando se van esas nieblas quedan todas las plantas como muertas, como oxidadas, plantas viejas, añejas, resistentes, y eso lo estamos viviendo en nuestra salud. Hay una muerte masiva de los polinizadores que se está dando, hay un índice de Alzheimer en polinizadores y en personas, y de demencia en personas, o Alzheimer cada vez en personas más jóvenes, fruto del aluminio. Y aquí me detengo un minutito. El aluminio es uno de los componentes estrellas de estos programas de geoingeniería, porque al existir en abundancia este material en la Tierra, según los mismos geoingenieros que promueven estos programas, es muy económico poner en la alta atmósfera y en la estratosfera este aluminio, con todas las consecuencias para la salud que eso implica. Hay muchos otros, ¿no? No es solo el aluminio. Acá en estos días se han hecho varios estudios. Algunos de ellos ya están los resultados. Esta semana salió un estudio a la luz que había hecho un doctor de aquí muy cerca de mi provincia, de Villa de Merlo, que él recolectó agua de lluvia durante todo el verano que quedaba luego de evaporarse con un polvillo rojo muy, muy extraño, y encontró índices elevados de aluminio, de zinc, de boro, y otros compuestos que se está analizando qué implicaría eso. Pero acá algo muy importante, y ahora sí empiezo a empezar a acotar un poquito por los tiempos. Lamentablemente estamos en un momento en que somos los ciudadanos en los que tenemos que salir a hacer investigaciones, poner dinero, tiempo de nuestra vida, estudios,
somos los ciudadanos los que tenemos que hacer de periodistas y de informantes a la población, porque sabemos que los medios hegemónicos de información lamentablemente no dan voz a todas estas realidades, justamente porque están financiados y cooptados por los poderes económicos globales que quieren cercenar nuestras libertades. Y somos los ciudadanos a los que nos toca hacer ese rol que por momentos es muy difícil porque nos encontramos con una gran resistencia de la gente que nos rodea, a veces de nuestras familias, a veces de otros grupos. Usted, Ricardo, recién mencionaba que he estado trabajando mucho en ambientalismo, por frenar la minería en mi provincia, desde muchos lugares, y sin embargo en este tema a veces estamos muy solos visibilizándolo, porque también desde los grupos que trabajan por el ambiente están muy tomados por la narrativa de estos poderes globales y no alcanzan a dimensionar las consecuencias que tiene estar tomado por estas narrativas. Porque en la medida en que nosotros adhiramos a estas narrativas globalistas sin cuestionarnos, sin investigar, sin buscar nuestro camino, somos susceptibles de entrar en la trampa a donde ellos nos están queriendo llevar. Y en cuestión climática, en cuestión de geoingeniería y de esta guerra geofísica que se está dando, esta gente, con todos esos experimentos que yo les contaba, con todos esos ataques que viene haciéndole a la naturaleza, con toda esta inyección continua de tóxicos en la atmósfera, desbarajustando todos los reguladores climáticos y todos los equilibrios climáticos, viene generando el problema y se presentan como soluciones. Ellos, la narrativa que están buscando es siempre la del miedo, una narrativa apocalíptica y de colapso inminente. Porque como quieren tomar el control de los gobiernos absoluto y que la gente no tenga soberanía, la gente y los gobiernos, que los gobiernos cedan su soberanía a un grupo de poder, el miedo, el colapso, todas esas narrativas de que no hay salida, es la herramienta que usan para decirle a los gobiernos: ustedes no son eficientes, pásennos el poder. Entonces, es muy importante aprender a investigar por nuestra parte, tratar de ver lo que hay más allá de las narrativas hegemónicas que imponen los medios masivos de información o de desinformación y poder ver la trama completa, ¿sí? Ellos están utilizando este problema que han generado, que por supuesto hay múltiples factores, no decimos que el único factor que genera los problemas de la Tierra a nivel ecológico sea la manipulación del clima, pero es un factor muy importante. Entonces, ellos generan, potencian, incendian los bosques, arrasan con los sistemas naturales, los ecosistemas, explotan las montañas para seguir extrayendo minerales, arrasan los bosques para poner paneles solares, o sea, van avanzando a ritmos vertiginosos, generan el problema, ¿sí? No quieren dejar de contaminar con los plásticos, con los químicos, con los súper tóxicos que están arrojando en la atmósfera, y después dicen que ellos nos van a salvar con estas alternativas tecnológicas como son la ingeniería, diciendo que arrojando en la atmósfera, haciéndole una sombrilla, arrojándole químicos, va a bajar la temperatura y eso nos va a salvar por muchos años, nos va a permitir vivir en este planeta. Generan el problema y se ofrecen como soluciones que encima comercializan con esas soluciones. Porque hoy en día estos programas están buscando financiación de una forma
pero voraz en los mercados de el cambio climático oficializado, de mitigación al cambio climático. Estos programas de inyección de aerosoles continuos en la alta atmósfera los venden como créditos de enfriamiento. Ellos venden que están enfriando la temperatura del planeta, entonces le venden a las corporaciones estos programas que a la vez nos dicen a las poblaciones que no existen, que no están siendo utilizados, mientras los están experimentando desde hace décadas. Entonces esta es la gran trampa, y ahora estos grupos, lamentablemente, vienen financiando ya desde hace varios años, desde el 2018, a través del Fondo Decimal de Naciones Unidas, de la iniciativa DIGRIS, la iniciativa de grados, vienen estas megacorporaciones que nuclean a multimillonarios de las tecnologías y las finanzas, vienen financiando equipos de investigadores en los que ellos llaman los países del sur global. Entonces le pagan a investigadores, nosotros aquí tenemos en el CONICET un equipo liderado por Inés Camilloni, para que investiguen en las técnicas de manejo de la radiación solar, qué consecuencias podría tener, qué es lo que puede suceder con estas tecnologías. Y esta gente, yo estuve en conferencia de ellos, niegan que esto se esté haciendo, y justamente cuando te presentan en sus papers y en sus presentaciones lo que ellos proponen en teoría, es lo que nosotros vemos todos los días en nuestros cielos ejecutándose. Entonces, el bloqueo de la radiación solar, el adelgazamiento de las nubes cirrus, el blanqueamiento de las nubes marinas, bueno, todo ese combo es lo que nosotros vemos en nuestros cielos que está sucediendo. Y esta gente nos lo quiere vender como que va a ser la única salida tecnológica al futuro en el que no hay otra salida. Nosotros creemos que sí hay otras salidas, creemos que el planeta es de todos, es un derecho vivir en el ambiente sano, pero que los tecnócratas que quieren manejar el termostato global, manejar el clima y todos los factores de la vida en la Tierra, tienen que poder soltar su poder y su presión continua para que nada cambie, ¿no? Ese es el gran punto. Las invenciones para energías que sean limpias, saludables, que no generen, por ejemplo, otros problemas como la extracción del litio o tener que deforestar para hacer un campo de paneles solares, todo eso está creado, está en la inventiva de la humanidad. Existen cianobacterias que pueden comerse el plástico y esto está descubierto. Si hubiese una conciencia en la humanidad, que no estuviéramos con la presión de que ya se termina todo, que el mundo se viene abajo y que se diera voz a las comunidades originarias, a la forma de vivir de las comunidades originarias, si se hicieran realmente volver a lo local, a lo comunitario, a la alimentación cercana, que no dependa de tanto transporte y de tantos intermediarios y factores de poder, que podamos tener nuestras semillas libres, que podamos vivir en ambientes más naturales, la humanidad puede regenerar sus sistemas, puede volver a recuperar los ecosistemas que sustentan la vida. No necesitamos parches tecnológicos y tecnocráticos que empeoran el problema que ellos mismos están generando. Necesitamos que nos den libertad para crear y para ser en comunidad y para poder encontrar los caminos de vivir con una relación más saludable con la tierra, siendo conscientes de que somos parte de ella, que dependemos absolutamente de ellas y que para vivir no hace falta un consumo voraz como tienen muchos países del norte o como hacen los magnates millonarios que gastan en sus transportes, en sus viajes, lo que una persona promedio puede gastar en 2 años. Entonces están tratando de echarle la culpa de lo que le sucede al planeta a las poblaciones, y el tema de
aprobar esta narrativa sin cuestionarse absolutamente nada, es que ellos van a la quita de libertades, porque no quieren agricultura, no quieren ganadería, no quieren que podamos transportarnos libremente, nos quieren tener encerrados en ciudades de 15 minutos con un manejo tecnológico absoluto, con una vigilancia y control absoluto sobre cada cosa que hagamos, controlando lo que ganamos, lo que comemos, lo que respiramos, meter tecnología en nuestro cuerpo para ir registrando todos los procesos de nuestro cuerpo. Bueno, el plan realmente de ellos, que no tiene por qué ser realidad, porque para eso tenemos la conciencia y la fuerza y la voluntad de entender que tenemos que trabajar juntos, para detener estos planes que no tienen nada que ver con la vida y que quieren subvertir todos los órdenes de la naturaleza y que quieren usar a la naturaleza en contra de las poblaciones. Entonces, bueno, ese creo que es el camino, es un camino intenso, largo, no hay soluciones mágicas, ojalá fuera más rápido de lo que se está dando, pero creo que hay muchísimas personas en el mundo trabajando para detener esto que viene siendo invisibilizado, ninguneado y silenciado, y que nunca sabemos el momento, siempre digo eso, ¿no? Nunca sabemos el momento en que el esfuerzo de cada persona en el mundo que está trabajando para eso, llega el momento en que cambia la fuerza de la balanza y esto se termina, ¿no? Trabajamos para eso por nuestro presente y por las generaciones futuras, por nuestros hijos, en el caso mío, la cantidad de las generaciones que llevo hace más de 20 años que soy docente, y realmente creo que ese es el gran anhelo y empeño, ¿no? De poder dejarles un mundo diferente y no gobernado por psicópatas que quieren el control de absolutamente todo de este bellísimo planeta hogar en el que vivimos, que no necesita ser reparado, necesita ser dejado en paz. No sé cómo estamos con los tiempos, Ricardo. Apreciada Cecilia, muchísimas gracias. Sigues dándonos mayor motivos para agradecerte por la exposición. Allí leerás en los comentarios muchas adhesiones. Estamos con el mismo sentimiento. Nos encontramos, queridos amigos, en el segundo Congreso Internacional de un nuevo sistema por la libertad mundial 2025. En esta oportunidad tenemos el tema la guerra geofísica de la manipulación del clima. Todos han visto estelas de nubes fabricadas en nuestros cielos y vemos que hay una relación directa con nuestra salud y el bienestar de la humanidad. Y eso nos está aclarando de cómo es que de una manera sistematizada nos vienen afectando desde el punto de vista político, social, económico, en la salud. Muchas gracias, licenciada. Quisiera el día de hoy hacerte un pedido adicional. Queridos amigos, paralelamente a su labor docente y de formación ambientalista, nuestra licenciada Cecilia Sustercid, de Argentina, San Luis, ha desarrollado también una intensa actividad como fundadora y participante activa en diversas organizaciones y movimientos socioambientales. O sea que es una activista ambiental, ¿sí? Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Yanantín, enfocada en la protección y preservación del medio ambiente, y ha sido secretaria y cofundadora de la Fundación Pancanta, o sea, dedicada a la divulgación y preservación del patrimonio cultural y paisajístico de San Luis. De allí viene de que ella también tiene una rica experiencia que quisiera el día de hoy invitarla a que nos comparte esas vivencias. Ella tiene un compromiso con las problemáticas ambientales que se evidencian, pues, en su rol como responsable, como vocera de las campañas de concientización sobre la modificación intencional del clima. Entonces, participando activamente en charlas, en presentaciones y en acciones de incidencia política a nivel provincial y nacional. Y su labor fue fundamental, ¿saben cuándo?
en esa reciente aprobación de la ley que prohíbe la modificación artificial del clima en la provincia de San Luis. Muchos activistas ambientalistas quisieran beneficiarse de esa experiencia, de esa modificación de esa ley que afectó a nuestra salud y a nuestras vidas. Quisiera que nos aportaras en ese sentido, si fue tan amable, con mucho respeto te lo pedimos. Sí. Gracias. Encantada, encantada, Ricardo. Como yo les contaba, como esta problemática es tan compleja, justamente en ese camino que yo vengo haciendo desde que soy chiquita, vengo trabajando en educación ambiental y en temas ecológicos, porque siempre estuve muy en contacto con la naturaleza. De hecho, me vine a vivir ya hace más de 10 años al campo, tenemos una chacra comunitaria, hacemos ferias de intercambios de semillas naturales y libres para que se sigan sembrando y no tengamos que depender de las grandes corporaciones internacionales. Tenemos asambleas en toda la provincia, yo participo de una de ellas y trabajamos activamente frente a diferentes problemáticas ambientales que son inmensas, Ricardo. Estamos viviendo una época en que se está viviendo una voracidad por extraer recursos y minerales y se ponen en riesgo las comunidades que viven en los entornos, la vida de las comunidades, y en todos los lugares estamos resistiendo a ese avance voraz sobre la naturaleza que pone en riesgo más la vida de todos, porque ya estamos a un punto en que no nos podemos dar el lujo de explotar un glaciar completo, dejar un acuífero vacío. Bueno, en ese camino yo me doy cuenta y me entero compartiendo, porque hice muchos años periodismo ambiental, tuve un sitio web donde escribía notas, y me entero haciendo una entrevista de esto que hablábamos de que en la época de tormenta se cortaban las lluvias. ¿Cuál es el problema? Que esto durante años, cada vez que la gente salía, hacía denuncias, incluso gente de la sociedad rural, las comunidades, hicieron juicios, demandas, actas, de todo lo posible, desde el gobierno y desde todos los lugares, desde el INTA, desde las instituciones, que les decían esto no existe, no se puede modificar el clima, eso es un mito, apenas se corta el granizo. Con eso de que era un mito, nos tuvieron 25 años cortando sistemáticamente las tormentas y generando una sequía extrema que cuando ya llegaba a un límite extremo, por ahí en febrero, marzo, cuando ya se pasó el tiempo propicio para la renovación de las pasturas y todo eso, dejaban llover como para llenar los diques y seguir tirando. Ahora la gente, como no tenía el agua de lluvia, empezó a regalar a 2 mangos sus campos, y esos fueron cooptados por grandes corporaciones que sí pueden hacer cultivo resistente a la sequía. Entonces, el trabajo fue sacar del ámbito del mito y de la fantasía, mostrar las tecnologías que existen, empezar a activar la gente, que nos organicemos, que hagamos manifestaciones, que juntemos firmas y presentar notas y notas y notas, porque ninguno de nosotros es del gobierno, ni tiene contactos, ni tiene ninguna situación privilegiada. Somos gente de a pie, común y silvestre en el territorio, ¿sí? Entonces, empezar a presionar con notas y notas y notas hasta que nos tuvieron que escuchar, y bueno, a partir de ese escuchar fuimos a la legislatura, hablamos con diputados, les hicimos una pequeña presentación mostrando las tecnologías, las patentes, los programas. Las empresas, porque estas empresas se encuentran en internet, no es ningún tabú, ningún secreto, ellas ofrecen los servicios para evitar el granizo, evitar las precipitaciones, etcétera, etcétera. Mostramos esa información y bueno, finalmente después de mucho trabajo sale esta ley provincial. Ahora, lo que se tiene que entender en este tema para que nadie se ilusione es que lamentablemente hay un nivel que todavía estamos luchando para que esta ley se reglamente y que puedan realmente ser útil para el nivel de encontrar los lugares de donde salen estos aviones que interrumpen las tormentas, y que se está trabajando en eso, seguimos trabajando en eso, pero el nivel de la escala global, ¿sí? La inyección de estos químicos en la alta atmósfera es un nivel mucho más complicado. Por eso fuimos en diciembre pasado a la ANAC, fuimos a Defensa de la Nación, estuvimos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, estuvimos ante los organismos nacionales pidiendo que hagan algo frente a esto,
pero lamentablemente los organismos nacionales dicen que esto no existe, que no es posible, lo niegan completamente. Por eso estamos trabajando en informes exhaustivos, con todos los análisis, con las informaciones, con todos los testimonios del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tenemos que seguir trabajando en esto. Pero lo que quiero que se entienda es como lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se presentaron proyectos de ley para prohibir la geoingeniería en más de 30 estados, o son 30 estados aproximadamente. Se aprobaron en Tennessee y en Florida. Y obviamente que uno está y celebra y agradece porque por lo menos se está visibilizando, pero lamentablemente hasta que esto no se paralice a nivel federal de Estados Unidos, hay una capa de la atmósfera en la que los estados provinciales no son responsables. De hecho, eso es lo que dicen. En realidad, cuando fuimos a la ANAC nos dijeron, no, le tienen que pedir a la provincia, a sus gobiernos provinciales y municipales. Y cuando vamos a reclamarle a los municipios de las provincias, nos dicen, no, eso es competencia de la ANAC. Entonces, ¿qué hacen los funcionarios, por decirles, los que están pagados para trabajar para lo público? Se patean, se tiran la pelota unos a otros y no se hacen cargo de lo que está pasando. Estos son programas clasificados, los de geoingeniería, los más complicados, que realmente estamos necesitando una fuerza global mundial para decir, estamos viendo lo que están haciendo, estamos viendo cómo están atacando las poblaciones. Hace poquito Kennedy Jr., que entró al gobierno con el gobierno de Trump, en sus 100 días de gobierno, en un programa público, dijo abiertamente, una mujer lo interpeló y dijo que eso no, su primera reacción fue, no, eso no es de mi agencia, eso es de DARPA, que es el programa de investigación de defensa de Estados Unidos, porque ellos a todos le dicen defensa, ¿no? Ellos siempre se están defendiendo, atacar a otro país es defensa para ellos. Bueno, Kennedy dijo, eso está en los combustibles, pero eso es un programa de la agencia DARPA de defensa, pero bueno, lo vamos a investigar. O sea, la presión social que está habiendo está llevando a que se intensifique esta cuestión, en cuanto a que ya los funcionarios no pueden caretearla más, pero la siguen careteando de esta forma que hacen, pagando investigadores que dicen que esto todavía no se hace, que va a ser a futuro y que nos va a salvar, que es la solución que baje la temperatura del planeta, cuando es una mentira muy grande. Entonces, las leyes sirven, hay que hacerlas, es re importante, porque si no este tema sigue bajo la alfombra y sigue en el ámbito de WhatsApp, de las catarsis de redes sociales y en los ámbitos que todavía falta un tramo para que pase a lo formal. Obviamente lo ideal sería que nosotros ya tengamos una conciencia colectiva y crítica, que demos vuelta a esta historia de una vez y para siempre y que nos empoderemos y que esto no lo puedan hacer más. Pero quedarnos esperando ese momento ideal para nosotros no es una opción. Nosotros entendemos que hay que ir haciendo todo lo posible mientras tanto para que esta problemática salga de abajo de la alfombra, se ponga en la mesa de las agendas gubernamentales y que sepan que todas las poblaciones les estamos interpelando, viendo lo que sucede en nuestros cielos y que tienen que dejar de modificar el clima, ya sea permitir la modificación en la alta atmósfera o permitir la modificación cuando vienen las tormentas con otros sistemas más locales y regionales. Eso tiene que prohibirse y se tiene que terminar porque no hay forma de que tengamos una naturaleza en paz y bien con los ciclos hidrológicos bien y un planeta habitable si seguimos interviniendo artificialmente el clima y el tiempo atmosférico y los ciclos hidrológicos como se viene haciendo. Genial, genial, genial. Muchas gracias. Cecilia, me acaban de mandar un reporte indicando de que existe un ambientalista ya 8 meses, biólogo y ambientalista, 8 meses preso en Chile. ¿Qué se hace en esas circunstancias? ¿Qué palabras puedes ponerle a los amigos de Chile que están pasando por esa situación? Sí, lamentablemente el avance de estas personas, de estos grupos de poder, viene muy salvaje. Acá en Mendoza también estuvieron con unas causas compañeros de Mendoza que están luchando, resistiendo a que se instalen emprendimientos mineros, la empresa minera San Jorge y otros en la cordillera de Mendoza.
En Chubut están siendo muy perseguidos, los pueblos originarios en toda la cordillera están siendo expulsados de sus territorios. Es muy, muy tremendo lo que está pasando, es muy doloroso, y creo que también lo doloroso es la apatía social o el poco compromiso social, porque en realidad si las personas nos uniéramos y si hubiese una organización y un trabajar juntos sistemáticamente, organizadamente, sin pausas y con el esfuerzo que eso implica, dejar un tiempo de tu vida personal para lo que es lo común, la causa común, el bien común, si estuviéramos todos cediendo algo de la propia vida para estos defensa de la naturaleza y de lo que es el cuidado de los derechos humanos, el derecho al agua, vivir en un ambiente sano, no pasaría tanto esto de que pocas personas quedan presas y son llevadas por delante y realmente criminalizadas, ¿no? Pero lamentablemente hay un avance muy feroz de las corporaciones que quieren venir a extraer recursos a cualquier precio y de los gobiernos de patria que les habilitan con tal de conseguir sus recursos para las deudas eternas en las que vivimos, para conseguir fondos y todo eso. En la letra chica están cediendo todos los territorios, como está pasando en la Patagonia Argentina, lamentablemente. Que incluso el mismo presidente ya ha declarado abiertamente de Argentina, Milei, ha declarado que habría que dividir Argentina en dos y ceder la Patagonia a aquellos que están dispuestos a trabajar, dice él, y a ser competentes para tener esos recursos. Así que realmente mi solidaridad por él y por todos los referentes ambientalistas que están dando su vida y luchando para que esto cambie, para que esto no sea, para que le quede un futuro a nuestros hijos. Y desde ya estamos en un momento muy, muy difícil, pero sobre todo creo que tiene que ver con esa cuestión, nosotros le llamamos neuromodulación, ¿no? Si a vos todos los días te están arrojando en la atmósfera químicos que te llevan, como el litio, el formaldehído y otros químicos que te llevan a que siempre estés cansado, que siempre estés con problemas de salud y encima con una radiación absolutamente insalubre que estamos con las que vivimos sometidos a las radiaciones electromagnéticas de antenas y campos electromagnéticos que afectan completamente nuestra biología, nuestros cuerpos, nuestra salud mental, psíquica. Entonces, si estamos sometidos a esa neuromodulación, es muy difícil que, más allá de todo lo que es todos los problemas económicos de subsistencia para llegar a fin de mes y todas las problemáticas que todo el día conocemos, es difícil que la gente tenga la fuerza, la voluntad de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo nos organizamos? ¿Con quién me junto? ¿Qué aporto yo para que esto no sea, ¿no? Estamos en un momento difícil por eso, sobre todo, así que agradecer a todas las personas que a su manera, en el lugar donde quiera que estén del mundo, ponen su granito de arena, bueno, a ustedes con este congreso para visibilizar a todos los que están desde su lugar tratando de despertar y de concientizar del momento en el que estamos viviendo, que estamos en una guerra, como decía, ahora no me acuerdo bien si fue Jorge Zamora que lo escuché decir eso, guerras silenciosas, guerras tranquilas, ¿no? Mientras estamos viendo Netflix, películas, entretenidos, y mientras hay toda una sobreinformación en el campo social que genera mucha información para que uno no sepa cuál de todas las verdades son verdades. Bueno, mientras todo eso pasa, hay cosas pasando a nivel silencioso y secreto muy serias, y esperemos que eso en algún momento se revierta y tengamos un mejor presente y una mejor calidad de vida para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿no? Excelente, genial. Estamos entrando
apreciada Cecilia, a la recta final de tu ponencia, quisiera pedirte que nos pudieras dar algunas recomendaciones para el resumen de este congreso de parte de este tema tan importante, cómo es que la situación del clima debe de abordarse en estos tiempos a nivel mundial. Cecilia, esperamos Sí, de tus recomendaciones. Gracias. sí. Gracias, Ricardo. A mí me parece fundamental que creo que hoy en día no queda otra que ponerse a estudiar y a investigar. No estamos en un momento que nos podemos dejar llevar ni por los medios hegemónicos de los más media, ¿no? Como le decimos, porque están cooptados por quienes los financian. Vean las propagandas de quienes financian a los medios. Si vos tenés todas las propagandas de los programas de televisión financiados por farmacéuticas, bueno, fíjate la verdad que vas a tener, y así sucesivamente. Creo que es muy importante investigar y estudiar. En cuanto al clima, investigar la cantidad de patentes y tecnologías que han sido creadas para manipularlas, y los programas. Hay mucha información. Nosotros ofrecemos una biblioteca digital, estamos trabajando también en sitio web y otras cuestiones que van a ir saliendo a medida que nos dé el tiempo, porque trabajamos en muchos frentes diferentes, pero cuando uno quiere, todos los programas, las tecnologías están. Entonces, cuando suceden los eventos, tratar de ir más allá, de leer más allá de lo que vemos y es presentado, ¿no? Esto sucede mucho en los grupos que ya tenemos, que hacemos lecturas de, por ejemplo, titulares de información que dicen, ahora les cuento esta semana nomás. Nosotros veníamos hace 15 días, venían inyectando de noche y día en nuestra atmósfera, tenemos filmaciones, registros, las capturas de Flight Radar, las capturas de Windy, que las hace un amigo de Chemtrails Nor Patagonia, Alejandro Beleschi, viendo cómo habían inyectado dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno en la alta atmósfera y cómo eso generaba una barrera de calor a la humedad que estaba entrando y frío del Pacífico. Y los titulares dicen, se viene un evento anómalo tropical en mayo. O sea, nosotros conectamos la tecnología que conocemos, lo que vemos que están dejando los aviones, la traza química y el particulado, cómo eso calienta y le absorbe la humedad y en vez de lluvia tenemos sequía. Todas las lluvias que estaban pronosticadas no fueron. Lo vemos, armamos, tejemos, hilamos la narrativa desde la propia conciencia y conocimiento, que no es dejarse llevar por lo superficial. Incluso dentro de los mismos grupos que ya estamos sabiendo todo, a veces hay una tendencia a inmediatamente salir a decir, bueno, esto fue tal cosa, esto fue tal otra. Nosotros abogamos porque no haya modas y superficialidades, incluso en estas presentaciones, porque eso también es riesgoso, hace que después no se tome en serio lo que estamos comunicando, porque ante cualquier cosa hay montones de teorías que se tiran así rápidamente y ya se dice esto es esto, esto, esto. Tomarse el tiempo. Yo creo que todo está llevando al vértigo y a la velocidad. Hay que decir una palabra, hay que salir a decir, tomarse el tiempo de analizar, de ver, de investigar, de comprobar, de hablar con otras personas, no por salir con el vértigo de lo que impone el ritmo de la información a veces, decir cualquier verdura, como decimos, por tener una cámara o un titular, ¿me explico? Entonces, ser conscientes, investigar, estudiar y saber que hay mucho más de las tramas que son narradas y dichas explícitamente. Muy Y bien. prepararnos en cuanto a la independencia, todo lo que se pueda en cuanto a la independencia en la vida, en la soberanía alimentaria, de la semilla que cultivás, de los vínculos comunitarios que haces. La comunidad es clave. Si no sabemos cómo, vivir en comunidad, yo les pasé en mi currículum porque ustedes me pidieron y vieron la cantidad de proyectos que he hecho comunitarios, porque la grupalidad y el factor humano de poder vivir en comunidad y saber afrontar las problemáticas, los incendios, acá tenemos brigadas con los incendios,
las semillas, las siembras, todo, desde lo que comemos hasta cómo nos cuidamos, es muy importante el poder vivir en comunidad y respetarnos comunitariamente también. Así es. Muchísimas gracias. En nombre de todos los asistentes a este segundo Congreso Internacional, quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su brillante y esclarecedora ponencia a la licenciada Cecilia Sister Sid, y esperamos sinceramente tener la oportunidad de contar con su sabiduría y su apoyo en futuros encuentros. Con profunda admiración y gratitud, le abrazamos con el alma. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Cecilia. Adelante. Fuerte abrazo.